¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Una, una cita más en este ciclo de conferencias que el Instituto de Ciencias, la Colegio Jesuita aquí en Guadalajara, México, y la Confederación de Centros Ignacianos de Espiritualidad en Latinoamérica estamos organizando para celebrar el año ignaciano que estamos viviendo. Estamos muy agradecidos con Dios por la presencia en este día de el doctor o el padre, las dos cosas, jesuita Hernán Quesada. El padre Quesada, tras estudiar la carrera en medicina, entra a la Compañía de Jesús en 1999. Se ordena como sacerdote el año 2011. Como parte de sus estudios en la compañía, estudió la maestría en Filosofía y Ciencias Sociales por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, la licenciatura en Ciencias Religiosas por la Universidad Iberoamericana, plantel Ciudad de México, y después estudia la maestría en Ética Teológica por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Actualmente es asistente para la formación en la provincia mexicana, y también es asistente de la salud en nuestra propia provincia mexicana. Como compañero de su comunidad que soy, que vivimos juntos, me ha tocado darle seguimiento como compañero a la atención que Hernán brindó, y sobre todo en los brotes más fuertes de COVID entre los nuestros, entre los hermanos jesuitas, y también a otras personas fuera de la compañía. Ha apoyado muchos casos y bueno, es para nosotros un gusto y un honor, Hernán, que puedas acompañarnos, que puedas dar testimonio de lo que ha sido también en términos espirituales y teológicos esta pandemia. No tengo más que añadir, más que darte de nuevo las gracias y pues decirles a todos que por favor, si tienen algún comentario mientras está haciendo la charla, vamos a tener al final un espacio 15 minutos, entonces pueden irlos escribiendo aquí en el YouTube, en la sección de comentarios, para que al final podamos también ir teniendo un momento para ir dialogando, entrar en diálogo con el padre Quesada. Pues buenas tardes, Hernán, a tus órdenes, aquí estamos muy atentos y agradecidos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación a participar de este ciclo de conferencias mensuales que se han ido recorriendo a lo largo ya del año. Un gusto estar aquí participando y bueno, saludos a todas y a todos los que nos están siguiendo y que luego nos seguirán cuando quede el video por ahí colgado en YouTube. Cuando me invitaste a esta presentación, pues fue un tema el decir, a ver, de qué quiero hablar, ¿no? Porque también agradezco la libertad, que no era como una propuesta en algo muy concreto, sino un tema, decir, que quiero compartir. Y el tema que quiero compartirles hoy y que quiero que charlemos un poco hoy es sobre la pandemia, la crisis y la conversión. No es una charla en donde voy a hablar, no me voy a detener en los rasgos de la pandemia. Voy a tocar un poco el tema crisis, y cuando digo crisis no me refiero a la crisis mundial solamente, sino la crisis personal que estamos viviendo o que hemos vivido en el marco de esta crisis global que significa la llegada del SARS-CoV-2, este virus que provoca la enfermedad del COVID y que tanto dolor nos ha ocasionado a toda la humanidad. Y el otro punto es la conversión. Crisis, conversión suelen ser dos puntos que están muy, muy ligados. Entonces me permití primero comenzar con el final. Entonces vamos a comenzar con la conversión. ¿Qué quiero decir con conversión? Porque quizás es el tema como que puede ser más amplio. Todos hablamos de conversión, ¿no? Pero decimos, cuando alguien va a ejercicio, voy a rezar por tu conversión, a ver si cambias, ¿no? O también decimos, se convirtió.
era de tal religión o de tal iglesia y cambió de iglesia o de religión, entonces decimos se convirtió. Pero yo voy a hablar de esta conversión que me quiero referir hoy y que tiene que ver con una conversión moral, es decir, la moral se refiere a la morada, el modo como estamos habitando nosotros nuestra realidad y el mundo. Entonces, cuando hablo de conversión, pues me estoy refiriendo a que cambiamos nuestro modo de habitar el mundo, el modo de vivir nuestra vida. Entonces voy a transmitir una pequeña presentación, prometo que va a ser muy breve. Aquí va. Sí se está viendo en pantalla. Adelante, Ahí es correcto, está. se ve Muy bien. bien. Entonces ya les decía yo estos tres temas: pandemia, crisis y conversión. Entonces vamos a arrancar con la conversión. Pero fíjense ustedes que este es el año en que se ha planteado este año pues de fiesta, en que recordamos la conversión de San Ignacio. Y justamente eso inspiró este itinerario de conferencias de las que estamos hoy participando. Entonces, quiero hablar de conversión a partir de un ejemplo, y que es la conversión de Íñigo López de Loyola. Un hombre que parecía con objetivos muy claros en su vida, ¿no? Aquí lo vemos en la foto, pues bastante galán, así nos lo pusieron en la película, bastante claro de lo que quería lograr en el mundo, lo que quería hacer en el mundo. Como todos nosotros también tenemos nuestros objetivos en la vida, ¿no? Nuestras metas en la vida, nuestros ideales en la vida. Pero resulta que este noble caballero va a vivir un itinerario complicado en su vida. Primero, arrancamos este itinerario con la batalla de Pamplona. Sus búsquedas, sus ideales, el sentido de su vida, su opción fundamental, lo lleva a una batalla. Una batalla donde busca actuar, es decir, que su opción fundamental, el sentido de su vida, se vuelva acción, se vuelva actualidad. Aquí en esta batalla va a ser herido por la bala del cañón. Entonces, el noble caballero, pues lo vemos aquí bastante en muy malas condiciones y está su vida en riesgo. Después de la herida de la bala del cañón, nos narra en su autobiografía que hay un momento donde los médicos dicen, pues miren, si sobrevive esta noche, ya la libró, pero si esta noche no pasa la noche, ahora sí que lo perdimos. Resulta que pasa la noche y hay ahí una narración que era muy devoto a San José a San Pedro, perdón, y en la fiesta está de San Pedro también, algo le sucede y entonces la libra, no se muere. Pero aquí vemos a Íñigo López de Loyola en una crisis, mas no hay conversión. ¿Qué quiero afirmar aquí? Que no toda crisis da lugar a la conversión. Hasta aquí teníamos la batalla, tenemos la herida, tenemos la vida en riesgo y encontramos a un Ignacio que brinca esa crisis de salud, de perder la vida, pero, pero sigue siendo Íñigo de Loyola. ¿Por qué? ¿Por qué digo que no hay conversión? Porque cuando se siente bien, se da cuenta que la pierna le quedó muy fea y que es una situación que lo va a hacer feo y eso arruinará sus planes. Entonces se va a someter a una segunda intervención, pero diríamos hoy que esta es una intervención no para salvarse la vida, sino es una intervención con motivos estéticos. Tendríamos una cirugía reconstructiva, pero con motivos estéticos y funcionales. Quiere que le quede mejor la pierna de lo mal que le quedó. Seguimos hasta aquí sin conversión, o sea, eh, lo que le lleva a tomar esta decisión de someterse a esa carnicería es el deseo de verse bien. Entonces no podemos decir aquí que ya se encontró al Señor, que ya le cambiaron sus ideales. Sigue siendo el mismo hombre hasta este momento. Pero el proceso de recuperación después de esta carnicería, que así la describe el mismo Ignacio, pues va a ser un periodo muy largo de su vida en que va a estar en cama y va a enfrentarse a un terrible aburrimiento, a una situación donde se ve enfrentado con él mismo,
con no tener la posibilidad de hacer lo que hacía, está aislado, encerrado y sin poderse mover mucho. Como que nos suena esa descripción, ¿no? Entonces, está en una nueva crisis, que le podemos llamar a lo mejor una crisis de, pues, de aburrimiento, o de sinsentido, de encierro, y trata de encontrar lo que le gusta, busca lo que le gusta, libros de aventura y glorias del mundo. Pero la cuñada, que por acá aparecía en la foto, le dice, de esos no tenemos. Entonces tenemos unas lecturas nuevas que van a ser la vida de Cristo y la vida de los santos. Esto va a dar arranque a la conversión. Entonces, fíjense ustedes, no estoy tan seguro si podemos decir que le debemos la conversión de Ignacio a la bala o a su encierro y el aburrimiento que experimentó, o a la cuñada que le puso accesibles estas lecturas significativas, para Ignacio luego, ¿no? Serán muy significativas para él. Bueno, se encuentra con estas lecturas y ahora sí, dice la autobiografía, en palabras de Ignacio, ¿qué sería? Empieza él a preguntarse, si yo hiciera eso que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo. Su cabeza empieza a tener fantasías, pero las fantasías expresan lo que deseamos o lo que tememos. Entonces, antes fantaseaba con glorias del mundo porque quería eso, es lo que deseaba. Ahora está deseando otra cosa y está deseando hacer lo que hacían estos grandes hombres. Son las mismas hazañas, pero por causas distintas, ¿no? O sea, lo que lo está moviendo son situaciones distintas. Y luego vamos a encontrar testigos y deseos de imitación. Está la vida de Jesús, que le va a resultar fundamental en este proceso, y luego va a decir al mismo, Santo Domingo hizo esto, yo también lo tengo que hacer. Testigos y determinación es lo que vamos a ver en este proceso de Ignacio de Loyola. Y arranca un proceso de conversión que va a ser largo. Bueno, aquí me paro con Ignacio de Loyola, pero hemos hablado mucho de esta conversión. ¿Qué es la conversión? Conversión es mutación de la opción fundamental. ¿Y qué es la opción fundamental? Eso por lo que yo he optado en mi vida o por lo que he optado que sea mi vida. Pero ¿qué es lo fundamental? Es decir, la vida que quiero vivir, la vida querida que quiero yo para mí. Es una mutación de esa opción fundamental y una consolidación de esta opción fundamental y comenzar a actuar en consecuencia. Es decir, cambia eso que es fundamental para mí, ese deseo fundamental para mí, esa opción fundamental para mí, y entonces comienzo a elegir cosas que antes no habría elegido. Ahora, ¿qué se ve implicado en un proceso de conversión? Estas tres cosas, que no es una y luego la otra, sino suelen ir juntas. La conciencia, la fe y la vida. La conciencia, porque en la conciencia se comienza a discernir la realidad de un mundo nuevo. Acuérdense que si se nos movió la opción fundamental, se nos movió el piso en donde estamos parados, pues entonces también todas las cosas van a adquirir otra escala de valores o las voy a ver en otra escala de valores. Entonces empiezo cuando se vive la conversión a discernir desde esta nueva plataforma la vida. Las cosas que voy a elegir, las cosas que voy a optar, van a tener otra referencia y entonces va a ser una conciencia nueva. En mi conciencia, mi discernimiento va a ser de otra manera, se cambia. La fe. En una conversión también se vive una cercanía o una lejanía de Dios, en el caso de la conversión de los creyentes. Y la vida, que se va a expresar la conciencia y la fe, nuestro discernimiento y esta cercanía o lejanía de Dios, pues se va a ir expresando en acciones y relaciones distintas. Vamos a cambiar nuestras acciones y vamos a cambiar la manera como nos relacionamos con los demás. Los que hemos visto la película de San Ignacio, conocemos la vida de San Ignacio, vemos que después de esto la misma familia dice, a este algo le pasó, está distinto, nos está tratando de un modo distinto. La relación con sus amigos, la relación con su entorno, la relación con las cosas, todo cambia porque vivió una conversión. Ahora,
cosas que pasan en una conversión. ¿Qué nos pasa o qué le pasó también a Ignacio cuando vivió una conversión, pero nos puede pasar a todos nosotros? Puse audífonos porque me parece que tenemos una escucha más precisa, más centrada y más agudizada de Dios. Entonces aumenta nuestro conocimiento de Dios y esto se traduce en gratitud. Estoy agradecido por esto. Se traduce en reconocimiento del pecado personal. Cuando yo me doy cuenta de lo que Dios me ha dado, de lo que he recibido de Dios, también me doy cuenta de mis errores, de mis fallas y de mi pecado personal. Cuando digo pecado personal, es la raíz del pecado, de dónde está brotando en mí, eh, pues todo lo demás, porque a veces nos quedamos como en las expresiones de nuestros pecados, pero no nos vamos a lo que está a la base o que va provocando esta dinámica de pecado en todos nosotros. También el conocimiento de Dios provoca confianza en Dios. Conocemos más a Dios, entonces nos vamos a sentir más confiados en Él. Y también un impulso de oración. Se facilita la oración en la vida. También pasa una búsqueda del bien con sinceridad y abandono de simulaciones. Ya no es un bien que quiero hacer para ser reconocido, para tener poder, para ser apreciado, para ser querido, sino es un bien que se vive desde esta plataforma de un modo distinto y somos muy sinceros en eso que estamos nosotros ofreciendo y compartiendo a los demás. Se abandonan las simulaciones. Una búsqueda del bien con objetividad, o sea, no es voy a ser bueno, sino ya se ve que estamos siendo buenos en acciones muy concretas. Y luego esto es continuo, se va viendo cada vez más presente en la vida del converso esta búsqueda del bien. Y el último punto, en comunión. Este bien se hace en comunidad, en relación con los demás. No es un bien aislado, solamente del sujeto, sin relación con los otros. Y el último punto es la renuncia. Quien vive una conversión intensa deja atrás las cosas y como que ya no las está añorando, deja de añorar cosas, las ubica que quedaron atrás, pero ya están atrás y las abandona. La otra es que se acepta la cruz. Lo que se vive o se decide en una conversión no va a estar exento de dificultades o de cruz, pero se asumen con mucha aceptación y mucha claridad. Y finalmente, aceptamos también los límites humanos. El que ha vivido la conversión, pues es un ser humano, con sus límites, con sus temas, con sus cosas. Vamos entonces a volver a hablar después de este tema de la conversión. Nos vamos a ir y voy a dejar de compartir pantalla. Ahí estamos, sí, sí. Jorge, sí me veo ya, otra vez. Ya te Jorge. ves, ahora sí ya. Gracias. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, vamos ahora, después de haber dicho a lo que me estoy refiriendo con conversión, vamos a hablar de la pandemia. La pandemia ciertamente es un detonante, o sea, el virus, la presencia del virus en nuestro mundo detonó muchas cosas que nosotros hemos experimentado y cada una y cada uno tenemos nuestra propia historia de la pandemia. Quizás una pregunta que podemos hacernos en esta pandemia es, ¿qué me ha dejado al descubierto? Porque dice el Papa Francisco que la pandemia nos ha despojado de nuestras máscaras, de nuestras antiguas seguridades. La pandemia, creo yo, que nos ha dejado ver lo que es firme. Es como vivir un gran terremoto y entonces muchas cosas que nosotros creíamos fundamentales se vinieron abajo y nos damos cuenta que estamos rodeados de muchos escombros. Un peligro es entrar en la desesperación o en la histeria ante el derrumbamiento de todo lo que habíamos construido y no darnos cuenta de los pilares que sí están y sí se mantuvieron y sí han resistido esta crisis. Entonces, es un tiempo en que podemos darnos cuenta de que es firme. También nos damos cuenta de quiénes están con nosotros,
nos hemos dado cuenta de las instituciones, nos hemos dado cuenta de las organizaciones, nos hemos dado cuenta de nuestras familias, de nuestras amistades, como que nos va quedando con mucha claridad el con quiénes estamos. También nos dimos cuenta de la fragilidad de nuestros proyectos y agendas. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia yo estaba viviendo en Roma y tenía una agenda diseñada totalmente hasta agosto. Entonces estaba muy claro cada semana, cada día, la agenda estaba muy armada a los siguientes meses. Y de pronto llegó algo raro que sabíamos que venía de Asia, ya estaba presente, la gente se empezaba a morir, nos encerraron un 10 de marzo y entonces todo se canceló. Y eso pues también, bueno, al menos a mí y creo que a todos nos ha hecho darnos cuenta de la fragilidad de nuestros proyectos y agendas, pero también de, de que nosotros creíamos que todo lo que hacíamos o todo lo que estábamos planeando era indispensable para que el mundo se moviera. Y nos damos cuenta que el mundo siguió moviéndose a pesar de la cancelación de muchas de estas cosas. Otra cosa que nos ha dejado claro la pandemia es que somos mortales. Tenemos la tentación de creer que, que vivimos pues una vida sin fin y que no nos vamos a morir. La pandemia y el sentir tan cerca la amenaza, el sentir nuestras vidas amenazadas, pues nos pone de frente a nuestra finitud. También nos hemos dado cuenta del individualismo y de otras pandemias letales como la de la indiferencia, como la de la desigualdad, que también matan a mucha gente, pero ahora se han visto más claras o más exacerbadas. Eh, por ejemplo, también cómo está el capital sobre el ser humano. Lo acabamos de ver ayer, que Merck anuncia, por ejemplo, que tiene una nueva píldora que es eficaz para evitar la hospitalización y la muerte del 50% de los pacientes que la toman, que es una cosa bastante buena, alta. Entonces la experimentan o la han utilizado en personas que no habían estado vacunadas. Entonces dicen, aquí está esta píldora, la pongo a disposición y la libero. Esto quiere decir que no va a cobrar sus patentes y da permiso a que todos los países la produzcan, de tal manera que rápidamente la puedan tener en todos los países del mundo. Inmediatamente Pfizer dice, yo también tengo otra píldora y es más eficaz, pero a mí me la van a comprar y no la libero. Entonces empezamos a darnos cuenta con la pandemia quién es quién, ¿no? Ahora, un tema que comentaba hace rato, tan no es cierto que nos van a controlar con las vacunas, que yo tengo a Pfizer y no quiero nada a Pfizer, ¿no? Después de ver estas actitudes, donde han tenido unas ganancias impresionantes, pero vemos que está el interés por encima de una búsqueda del bienestar de los seres humanos. También nos hemos dado cuenta de la fuerza de la posverdad, esto que hoy le llaman la posverdad, cómo se han fabricado tantas mentiras que se van repitiendo y se van instaurando como verdades. En el tema de las vacunas, en el tema del COVID, pues nos ha quedado muy claro, ¿no? Primero, gente que decía no hay nada, esto es para espantarnos, para controlarnos, no está pasando nada, solamente nos quieren asustar y controlar. Y ahora con el tema de las vacunas, vemos la cantidad de videos, incluso de gentes que ya se llaman profesionales de la salud y que invitan a la no vacunación y que dan unas razones de lo más raras, pero que lo suben a las redes sociales y la gente lo toma como verdad. Y entonces se enganchan estas cosas construidas para que peguen en nuestros espacios más afectivos y se enganchan ahí y entonces ya no podemos cuestionar estas cosas porque se vuelven verdades absolutas para el que se las creyó. Y bueno, alguien me diría, bueno, tú también podemos decir lo mismo de ti, que tú sí crees en las vacunas. No es que yo crea en las vacunas, sino que es un momento donde tenemos que creer a la gente que nos va a hablar de estas cosas. Entonces, si es un tema de salud, pues tengo que creerle a los científicos que trabajan en los temas de la salud.
Si es un tema de arquitectura o de ingeniería o para construir un puente, pues no voy a ir a preguntarle a los médicos, no voy a ir a preguntarle a los investigadores de la salud. Pero en este caso, estas son las personas que tienen la autoridad para darnos una opinión que puede ser un referente para nuestras opciones. Se me antoja plantear unas preguntas que podríamos hacernos en la pandemia, en esta crisis que estamos viviendo. ¿Qué perdimos? Y también qué encontramos. Porque esta pandemia nos ha colocado, yo digo que la pandemia es la bala de cañón. Y todo lo que estamos viviendo después de la pandemia, el encierro, las dificultades, el bombardeo de información, el tener que usar el cubrebocas, esto que podría ser este periodo como de aburrimiento, en donde está creciendo nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestro miedo, pero también la solidaridad, la vocación al servicio de muchos profesionales de la salud y gente que trabaja en los centros de atención a la salud, un aumento de la creatividad. Todo esto también está creciendo. Este es el caldo de cultivo para la conversión que podríamos estar experimentando cada uno de nosotros. Pero en la crisis personal, entra en duda o entra en cuestión nuestras opciones fundamentales o nuestra opción fundamental, es decir, el sentido de la vida. ¿Qué quieres? ¿Qué no estás dispuesto a perder? ¿A qué te está invitando Dios en este momento de tu vida? La crisis hace que se nos replantee la vida, hace que nos hagamos esta pregunta vocacional. Vocacional quiere decir llamada. ¿Cuál es la llamada que yo tengo en mi vida? Entonces, estamos en una crisis que es posibilidad porque puede hacernos replantearnos el sentido fundamental de nuestra vida. Que a lo mejor antes creíamos que era uno, pero también hoy nos estamos dando cuenta que eso no era porque se nos cayó y todavía estamos como aturdidos, pero nos estamos dando cuenta que nos mantenemos vivos. O a lo mejor nos dimos cuenta que eso que amábamos no lo amábamos tanto y, y entonces que sí amamos. Es importante pues el tema de encontrar el sentido de la vida. Si nosotros no tenemos claro qué queremos, pues entonces la vida se va viviendo como en automático. Y este terremoto que le llamo así, que es el COVID, pues nos coloca ante la pregunta esta: ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué es fundamental en mi vida? Cuando hablo yo de sentido de vida, me gusta decir que todas las cosas creadas, absolutamente, pues tienen un creador y tienen un sentido. Entonces, hubo alguien que un día dijo, voy a hacer una pluma, una lapicera, ¿no? Una cosa para escribir. Entonces, la imagina, la piensa, la sueña, eh, la desea, busca los materiales y entonces se pone a diseñarla primero, a decidir qué va a tener y finalmente tiene su creación y aquí está la pluma y el creador, el que la ha realizado, el diseñador que la ha realizado, pues cuando tiene a su criatura se siente muy contento. Ahora, ¿qué sucede cuando esta pluma yo la uso como otra cosa? Entonces la puedo usar yo y digo, bueno, pues la voy a usar para perforar cosas. Si empiezo a golpearla, pues se va a romper. O la puedo usar y digo, bueno, esto debe de servirme para comer, ¿no? Entonces voy a ver cómo como algunas cosas con esta pluma. Y luego, pues no sirve, ¿no? No funciona, no sirve ni para picar, ni sirve para comer. Si llegara el creador de la pluma y me ve a mí quejándome porque la pluma no me sirve para comer, pues me diría, oye, es que yo no la soñé para eso, no la he creado para eso, esa pluma no es para eso. Y se sentirá muy frustrado y se sentirá muy triste de ver que estoy usando su creación para algo para lo que él no la pensó. Cuando yo la uso para una cosa, para lo que no fue creada, puedo decir que tengo una pluma frustrada. Es una pluma que está frustrada porque no está haciendo para lo que fue creada. Ahora bien,
Si yo tomo la pluma y digo, pero qué buena pluma, hago mis notas, escribo mis notas con esta pluma, me funciona, es una pluma resistente, que ha pasado por muchos años el diseño, sigue siendo el mismo diseño, no tiene variaciones, y cuando está en mi mano, cuando tiene las porciones adecuadas, se acomoda muy bien, la puedo apretar muy bien, tiene su tapón, y yo la uso para lo que fue creada, tengo una pluma realizada, porque está haciendo para lo que fue creada. Ahora, una pluma tiene su sentido. Todas las cosas en la creación tienen su sentido. Nosotros creemos que el ser humano ha sido creado por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué se le ocurrió a Dios que existiéramos los seres humanos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí? O vamos a complicarla todavía más. ¿En qué estaba pensando Dios cuando te creó a ti? Cuando me creó a mí. ¿Cuál era el deseo de Dios que tenía en su mente divina? Vamos a ponerlo así. ¿En qué estaba pensando Dios cuando me creó? No somos una cosa espontánea, no surgimos como hongos. Alguno me dirá, bueno, somos resultado de los gametos de nuestros padres, ¿no? Del óvulo y del espermatozoide. Es cierto, son la materia prima con la que se ha hecho estas creaciones de todos nosotros. Pero no basta. No basta con que unamos un espermatozoide y un óvulo para que surja la vida. Se necesita algo más, y eso los creyentes le llamamos pues el deseo de regalarnos la vida que viene de Dios. ¿Para qué? Cuando nosotros empezamos a sentir en nuestra vida vacío, confusión, frustración, es porque muy probablemente estamos haciendo o viviendo algo para lo que Dios no nos soñó. Cuando nosotros estamos viviendo una vida alegre, realizada, en que nos sentimos plenos, incluso aunque estemos tristes o asustados, pero hay plenitud, estamos nosotros quizás muy cercanos o viviendo lo que Dios soñó que nosotros hiciéramos en su creación o en esta vida. Hay estos síntomas, pues, que nos pueden decir si estamos cercanos o no del sueño que Dios ha tenido para cada una y para cada uno de nosotros. Y la crisis es un momento de replantear o de darnos cuenta, de preguntarnos otra vez, como ya les decía, cuál es la opción fundamental de mi vida, qué vida quiero vivir y cómo la quiero vivir. Ahora, veamos un poco en Ignacio porque vamos a encontrar unas pistas para poder desentrañar este sentido de nuestra vida. ¿Qué encontró Ignacio que le trastocó la vida? No fue la bala, fue la lectura de la vida de Cristo y la de los testigos. Acercarnos nosotros a la figura de Jesús puede ser algo en donde vamos a encontrar pistas fundamentales para encontrar lo que es el sentido de nuestra propia vida. Porque en Cristo, los cristianos tenemos la revelación. Encontramos en Él el sueño de Dios para toda la humanidad. Y también acercarnos a la vida de testigos, hombres y mujeres, que han tenido una vida plena, una vida con sentido. No quiero usar la palabra feliz, porque cuando usamos la palabra felicidad, a veces nosotros creo que nos vamos a un imaginario de estar en Disneylandia, ¿no? Cuando la felicidad que brota de estar realizándonos como seres humanos es esa felicidad profunda, es esa realización profunda que experimentamos en nuestras vidas, que a pesar de estarla pasando muy mal, podemos nosotros sentirnos muy plenos y muy internamente y profundamente felices. Yo le comentaba hace unos días justamente a Jorge Ochoa, le decía yo, fíjate, este año entre el 2020 y lo que va del 2021, yo recupero que he vivido de los momentos más cansados y más difíciles de toda mi vida, ¿no? Un momento que compartimos los dos
es que por ahí de finales del mes de enero llegó el COVID a nuestra residencia de ancianos y enfermos, que había veintitantos ancianos y enfermos ahí, y el personal de enfermería pues se infectó también. Entonces perdimos como al 70%, no se murieron, sino que estaban infectados al mismo tiempo. Entonces, enfermeras, enfermeros, mantenimiento, limpieza, llega el virus y se infectan. Y se empiezan a infectar los padres. Entonces, pues me tuve que ir a hacer equipo con el superior, con la gente que no se había infectado hasta ese momento, y con unos escolares que acababan de salir de la infección por COVID. Entonces estuvimos pues prácticamente un mes metidos ahí y, y bueno, pues había que trabajar todo el tiempo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que llegaba a mi comunidad porque no quise regresar a dormir todos los días a mi casa. Entonces llegaba 10 de la noche, a veces 11 de la noche, me metía en la cochera de la casa, cargaba una bata en la cajuela, abría la cajuela, me quitaba la ropa, la ponía en una bolsa porque pues estaba potencialmente contaminada, me iba en la bata, lavadora, irme a bañar, estaba yo cansadísimo. Y bajaba y ya Jorge me había preparado una quesadilla, me veía comerme la quesadilla desde la distancia y me daba algo de conversación porque también la gente de mi comunidad tenía miedo de que yo pudiera también llevar el virus y era un miedo pues bastante fundado. Y bueno, yo también tendría a lo mejor algo de miedo, pero bueno, tiempo muy cansado, pero también un tiempo de mucha gracia, porque en esos días pude experimentar, eh, pues de verdad esto que decía yo, que se vive en los procesos de crisis y de conversión. Un Dios más cercano, un Dios que se manifestó en mucha gracia, en mucha fuerza, que hoy digo, ¿cómo aguanté, no? ¿Cómo aguantamos esta paliza de trabajo de todos los días? Pero era el ánimo de todos, era verdaderamente conformarnos una comunidad, sentirnos una familia, ayudarnos, la gente fuera comenzó a ayudarnos, era verdaderamente una gracia que me decían las enfermeras, padre, nos quedamos sin botas para el área de COVID. Timbraban una caja que acaba de llegar de paquetería, botas de COVID, ¿no? Eh, Parece mágico, ¿no? Pero la verdad es que la solidaridad y la gracia así se experimentó en ese momento de mucha crisis. Bueno, yo quisiera detenerme aquí, dar un poco de diálogo y concretar el decir, este tiempo de pandemia es un tiempo de crisis personal, es un tiempo de mucho dolor, pero en el que nosotros tenemos que abrir los ojos para encontrar la gracia de la conversión. ¿Qué se está moviendo en mi vida? ¿Qué se está poniendo en cuestión en mi vida? ¿Y cómo podemos nosotros sacar pues un buen fruto de esta crisis? Vamos entonces a ver si hay alguna pregunta o tienes algún comentario, Jorge. Tu micrófono, Jorge. Cierto, disculpa, estaba cerrado. Me trae muchos recuerdos esto que planteas, el recuerdo sobre todo que planteas, porque pues sí, me tocó estar muy cerca de ese momento. Eh, bueno, agradece Alfredo Aguilar, también estamos esperando si hay algunos también, personas que tuvieran alguna pregunta o comentario sobre esto que nos está compartiendo Hernán. Me parece muy serio lo que planteas, porque no estás viendo la pandemia. Estás viendo la pandemia más bien en términos de la propia identidad del ser humano, este sueño de Dios que evocas me mueve muchísimo como para podernos hacer esta pregunta. Eh, en esta pandemia y en estas circunstancias tan difíciles, ¿cómo
hemos podido encontrar el verdadero sentido de nuestra vida, el sueño de Dios para nosotros. ¿Qué experiencias hemos podido recuperar que nos hacen darnos cuenta por la manera en que nos deja que ahí estamos viviendo para lo que fuimos creados? Experiencias de sentido, de gracia, de luz. Y la verdad, reconozco que en esas cenas, al verte bajar del coche y poniendo a lavar todo, como tú decías, con todo cuidado, hambriento, con la marca aquí del cubrebocas y también de los lentes, ahí hubo un momento de gracia y creo que son momentos en donde pudimos reconocer que para esto estamos llamados, para esto hemos sido creados, no solo como jesuitas, que ya de por sí, ¿no? Sino pues como seres humanos, como, como hijos de Dios. Te quiero agradecer que hayas traído este recuerdo a la luz y también porque nos permite a los que estamos escuchando esta charla, lanzarnos esta pregunta. En esta pandemia, ¿qué momentos como ese hubo? Y bueno, invitarnos también a hacer alguna pregunta o comentario en este sentido de la conversión y de la crisis que hemos vivido a nivel personal y como humanidad. Sí, fíjate con esto que dices, Jorge, yo creo que es muy importante, aunque no hemos salido de la pandemia y estamos aún metidos en la crisis y seguimos experimentando muchas consecuencias de esta crisis, pero yo creo que es importante que comencemos a contarnos las historias. ¿Qué hubiera pasado si San Ignacio no cuenta su autobiografía? Mm, Estas historias, estos momentos, estas cosas que a él le pasaron. Yo creo claro. que encontramos nosotros mucha vida y mucha referencia para lo que somos, ¿no? En la vida, en la memoria que nos cuenta Ignacio. Pero también cada uno de nosotros, qué importante es que a pesar que son temas de mucho dolor, porque ha habido pérdidas grandes en las familias, o sea, tiene una magnitud grande la tragedia que hemos vivido por el COVID en este año, ¿no? Tantos muertos, tantas enfermedades, tanta angustia, tanta dificultad. Qué importante es que contemos, porque me parece que en el contar nuestra historia, nuestras historias, en el recordar y en el hacer memoria, vamos a encontrar nosotros mucha riqueza para este proceso de conversión, porque yo sí estoy seguro, como dice el Papa Francisco, que no vamos a salir igual. Todos los que hemos tenido, hemos pasado este momento histórico, no podemos salir igual. Quien diga yo salí igual de esto y no me pasó nada, pues no le creo o tiene problemas muy serios. La pandemia a todos nos está generando estos procesos que nos cuestionan lo que es fundamental, nuestros modos, nuestras cosas fundamentales. No, quizás no las están cambiando, pero yo cuando les decía que describía lo de la opción fundamental, lo de la conversión, perdón, decía yo, es mutación. Es decir, no es que somos otros, sino que somos los mismos que nos estamos transformando en otra cosa siendo los que somos, ¿no? O sea, no es que antes era Hernán y ahora soy otro personaje, ¿no? Soy el mismo, pero hay una mutación en mí. Se desarrollaron cosas nuevas, tengo unas visiones distintas, mis oídos están más agudizados, mi mirada está más agudizada, o me quedé ciego, o me quedé mudo, no sé, pero tenemos que darnos cuenta de las mutaciones que ha provocado en nosotros, mutaciones del corazón, de nuestro modo de vida, esta pandemia, ¿no? Y todos hablamos, ¿no? Que empezamos a comentar de nosotros mismos de pronto, decimos, la pandemia nos cambió. Por ejemplo, algo que yo veo muy común es nuestra necesidad de hablar. De pronto gente que no tenía tanta necesidad que no hablaba tanto, te la encuentras y es necesitan hablar, ¿no? Se agudizó la necesidad de compartir. Esa es una mutación, ¿no? Una mutación que nos ha sucedido, por ejemplo. Pero en cada uno de nosotros hay que darnos cuenta que cambió
¿Y a qué nos está invitando Dios con estos cambios? Con esta crisis o con estas crisis, ¿a qué nos está invitando? Y no quedarnos atrapados en la ansiedad que puede brotar del miedo, de decir, no voy a recuperar lo que perdí, muy probablemente no. Pero ¿qué puedes construir de nuevo? ¿A dónde puedes ir de nuevo? Estas crisis son las oportunidades para que nazca lo nuevo, para poder recrearnos a nosotros mismos y poder hacer de nosotros mismos mejores versiones nuestras, que es otra manera como me gusta también a mí referirme a la conversión. Es decir, ser otra versión de mí mismo distinta a la que yo era. Ojalá y sea una mejor versión. Me haces pensar en primero, Alfredo, precisamente nos pregunta, parece que están conectados telepáticamente tú y él, porque Alfredo nos pregunta cómo sería posible lograr precisamente hallarnos con el reto este de encontrar el sueño de Dios para nosotros, nuestra vocación, nuestro ser persona. Y dices algo que es básico, es hacer memoria y a veces se nos olvida porque, y algo que me estaba pasando, lo confieso, que de pronto yo te iba a preguntar sobre todas las reacciones negativas que hemos encontrado en esta pandemia, pero tú puntualizas algo muy importante, o sea, el sueño de Dios no se encuentra haciendo memoria nada más de lo negativo, sino sobre todo de estos momentos de especial luz, de gracia, donde nos damos cuenta que surge en nosotros algo que es nuestro, pero que como que viene de más allá, que hay algo que nos cambia momentáneamente por lo menos y que nos da una indicación de por dónde viene ese sueño de Dios, ¿no? Como que brota en nosotros esta experiencia. Entonces, es recordar, pero recordar esos momentos de especial luz, de especial gracia, de una mutación benéfica y acogerlo. Supongo que va por ahí y te lo agradezco mucho. Hay también comentarios de, bueno, te saluda Daniel Brito, te sigue en Twitter y te lee en Twitter. Tú que eres influencer en estos medios escritos. Te saluda Daniel Brito. Luego Alejandra Burto. Eh, dice, ella es médico, tan médica, y algo que le ha fortalecido en esta crisis, dice, para ella, ha sido el permitir tocar mi humanidad y a poder acompañar a mis pacientes desde la empatía, de la empatía del dolor, de la angustia y del miedo. En medio de eso, y le agradecemos por su comentario, conecté con mi humanidad, dice Alejandra, el origen de la medicina, creo yo. Sí, esto que dice Alejandra obviamente resuena mucho en mí, pero yo creo que la práctica médica, lo voy a decir, es una de las prácticas que más se había prostituido en la humanidad y que más también habíamos como perdido credibilidad, ¿no? Y bien ganado, creo yo. Yo decía, amo la medicina, pero detesto el modo de ser médico en la actualidad, ¿no? De pronto. Y el COVID nos puso ante un tema no de práctica profesional, sino de vocación, porque fue poner realmente a los otros antes que a nosotros e incluso a nuestras propias familias. Entonces, los agentes de la salud, no solamente los médicos, las enfermeras, la gente que está en el hospital, la gente que está trabajando, limpiando en los hospitales, los héroes de las funerarias también, ¿no? Son otros héroes como que no han sido reconocidos, pero a mí que me tocó cuando la crisis de que perdimos dos hermanos en una noche y ver cómo llegaban sin parar, ¿no? Estuvieron la gente de las funerarias. Pero volviendo a la práctica médica, eh, yo creo que nos llevó otra vez a tocar nuestra vocación y a entender que nosotros no somos técnicos, somos humanistas. El médico es un humanista porque se relaciona con otras personas y tiene una vocación de servicio que va más allá de mi horario de trabajo o de mis obligaciones
y entramos en el terreno del decir, soy médico y tengo que estar listo para cuando se necesite. Y yo creo que eso pasó, por ejemplo, en Italia, ¿no? Que hicieron un llamado a los médicos que ya se habían retirado, a los que estaban estudiando medicina, cuando se necesitaba personal de salud, porque se estaban muriendo, o sea, se estaban muriendo también el personal de salud, y fue una lista enorme de gente que dijo, aquí estoy, yo soy médico y tengo que volver a estar. Bueno, son de las cosas que nos ha quitado máscaras, malas máscaras a los agentes de la salud, por ejemplo, y, y que nos hizo volver otra vez a una práctica clínica a mí mismo, ¿no? Pues tenía 20 años sin meterme directamente a la práctica clínica desde que entré a la Compañía de Jesús y ahora hubo que volver y era un tema de decir, bueno, pues, cuánto amo esto, ¿no? Y qué tan presente sigue estando esto en mi modo de entender el mundo y de vivirme en el mundo siendo un sacerdote jesuita y haciendo las cosas que tengo que hacer. Tocas un tema que no puedo, no puedo evitar preguntarte un poquito más. ¿Cómo te entiendes tú como, alguna vez publicaste en tus redes que tú ya no ves dividida tu vocación como sacerdote, como jesuita, y tu vocación como médico? Y me parece que eso es algo muy luminoso en ti, y es algo que a la hora de promover esta charla, es lo que poníamos, el médico jesuita. Quizá lo puse yo porque me marcó mucho y me ha impresionado mucho esta publicación tuya, y yo te conozco. Y sé que es real lo que dices, y me gustaría preguntarte más sobre eso, si pudieras, y a lo mejor con eso terminar, porque se nos está acabando el tiempo, pero que creo que puede ser una buena manera de ir entendiendo también tu vocación y esta vocación que hemos sentido mucho, ¿no? Sí, quizás es algo más testimonial, personal, y que se me aclaró más en la pandemia, ¿no? Desde que tuve que estar con mi papá 2 meses, que estaba mi papá en una enfermedad terminal, pero por la pandemia pues no podía estar en un hospital, no había personal que ayudara a cuidarlo, entonces tuve la oportunidad de dedicarme 2 meses a estar con él, ¿no? Pero a atenderlo como médico y yo creo que ahí fue la síntesis, ¿no? Como de decir, pues es que soy médico, aquí para mi papá y mi familia soy su médico, soy su sacerdote, pero también soy su hijo y su hermano. Entonces, yo creo que eso es como experimento también mi vocación, aunque no estoy en una práctica clínica porque no tengo un consultorio, ni lo quiero tener, pero sí mi manera de entender el mundo, pues es la de un médico, ¿no? Trato de hacer diagnósticos, o trato de tener datos que me permitan llegar a conclusiones y luego tener acciones, ¿no? Con sus cosas buenas y malas, porque a veces puedo ser muy apresurado una vez que dije, aquí hay que cortar, pues, o hay que ligar, pues lo hacemos, ¿no? Pero bueno, sí, creo que a estas alturas de la vida y también como fruto de esta pandemia, me ha quedado más esta claridad, ¿no? Que soy un médico que se hizo jesuita. Amo mucho mi profesión, me gusta mucho mi profesión, disfruto estar en contacto con la gente que comparte también la vocación médica, pero tengo un llamado a vivirlo como sacerdote jesuita. Y el sacerdocio es otro ministerio, porque ese es un ministerio al que fui invitado. La medicina yo la elegí. El sacerdocio es una invitación que viene de Dios y viene del pueblo y a ellos nos consagramos en el ministerio sacerdotal. Hay que ganas de seguirte preguntando este tipo de anécdotas y sirva también para recordar con mucho cariño a tu papá, Hernán. Eh, pues gracias por compartir esta experiencia que viviste en pandemia y, y bueno, te queremos agradecer. Hay más comentarios de la gente, algunos tienen más que ver con lo médico.
otros también con el manejo de las relaciones en esta pandemia, y creo que yo los invitaría a todos, primero disculparnos por ya no tener tiempo para dar seguimiento a todas las preguntas, y también invitarlos a utilizar para responder desde esta invitación que nos hace Hernán Quesada, el padre Hernán Quesada, de hacer memoria de los momentos de más gracia, de más luz, donde nos sentimos más animados y esperanzados, compasivos con otros, y siendo objetos de compasión por los demás desde nuestra fragilidad. Y desde ahí reformular tanto la pregunta que podemos tener ahorita, Hernán, y la respuesta que nosotros podríamos dar a esa misma pregunta. Más que respondernos, nos estás planteando lugares desde donde respondernos y experiencias. Y pues te lo agradezco mucho, te lo agradecemos, Hernán. Confiamos en que esta charla va a ser de mucha ayuda ahora en este ciclo de conferencias y en estas circunstancias que estamos viviendo. Por algo se han dado y esperemos que las podamos aprovechar. Nos vemos, vamos a estar con la próxima conferencia el día primer miércoles del mes de diciembre para que nos acompañen. Y pues que puedan estar con nosotros. Con tiempo les vamos a avisar, pero recuerden, primer miércoles de diciembre a las 5 de la tarde, hora de Ciudad de México, aquí también en Guadalajara, desde donde estamos transmitiendo. Los esperamos. Y pues Hernán, si tienes algún comentario para con ese terminar, contigo cerramos. Pues yo quisiera solamente cerrar con lo que ha sido, creo que la idea fundamental, que pues las crisis nos ponen a temblar, pero también en las crisis es donde acontecen las conversiones. Y la conversión es una posibilidad de reformular o darnos cuenta de nuestro sentido y como consecuencia ser personas más plenas y más felices y más comprometidas con el bien. Muchas gracias, Jorge, y a todas y a todos. Gracias a ti, Hernán, y pues Dios te siga animando en este doble ministerio que tienes. Hasta luego. Nos vemos, que tengan paz y bien. Dios los cuide en esta vida. Y nos vemos pronto a todos. Chao, chao. Bye, bye.